Primero vamos a ver qué es un proyecto de inversión, qué es lo que ya es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Vamos a decir que el conjunto de actividades que interrelacionadas pretendemos cumplir un objetivo específico, pero no es cualquier objetivo, es un objetivo financiero, es decir, que lo que se pretende es obtener una rentabilidad a través de ese proyecto. Para evaluar un proyecto de inversión, nosotros vamos a ver que vamos a trabajar en un horizonte de tiempo, pueden ser meses, años, dependiendo del tipo de proyecto. Si, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de construcción, van a ser años. Estamos hablando de un proyecto de, por ejemplo, el cultivo de tomate, van a ser meses. Si estamos hablando de un proyecto que sea la vid, van a ser años. Dependiendo del tipo de proyecto, si nos vamos a hacer en meses o en años, ¿sí? Casi todos sus proyectos vamos a decir que van a ser en años. Vamos a vamos a elegir dos variables para decidir si vamos a aceptar, rechazar o posponer el proyecto. ¿Esto qué significa? Yo voy a usar dos variables, que es el VAN y el TIR, para decidir si lo acepto, lo pospongo o lo rechazo al proyecto. Si el VAN es mayor a 0 y mi TIR mayor a la tasa de corte, yo voy a aceptar el proyecto y lo voy a ejecutar. Si mi TIR es igual a 0 y igual a la tasa de corte, voy a ver si lo pospongo o lo reemplazo por otro proyecto que sea más rentable. Es decir, yo tengo dos proyectos, cultivo de lechuga, cultivo de tomate, los evalúo a los dos y si uno de los dos me da igual a 0, opto, y el otro me da positivo, opto por el que me dé positivo. O lo tengo en stand-by hasta que cambien alguna de las condiciones que veamos que sean importantes y que ya vamos a ver cuáles pueden ser las condiciones que son importantes y acepto el proyecto. Por último, el proyecto va a ser rechazado cuando el VAN es menor a 0 y el TIR menor a la tasa de corte. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a decir que nosotros en esta zona vamos a aceptar el proyecto, en esta zona nos da lo mismo realizar o no realizar el proyecto, y acá en esta zona rechazamos el proyecto y no lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a ver que nosotros para elaborar el VAN o el TIR vamos a utilizar como tasa de referencia una tasa que se llama tasa de costo de capital o tasa de corte. ¿Qué es esta tasa? Es la tasa de rendimiento mínima exigida al proyecto. Es decir, lo mínimo que se le pide al proyecto de ganancia. ¿Qué significa esto? Que yo en lugar de tener el dinero en el banco o el dinero en otro tipo de inversión, lo mínimo que le voy a pedir al proyecto es que me dé. ¿Cómo va a estar compuesta esta tasa? Que van a ver que les va a surgir la duda a ustedes cuando tengan que establecer una tasa de corte en su proyecto. Van a tener que tenerla en cuenta. Como mínimo va a ser la tasa de inflación del país. A eso tienen que sumarle unos 2 o 3 puntos dependiendo del riesgo de la actividad. Hay actividades más riesgosas que otras. Y un punto más dependiendo la necesidad de rédito económico que pretendan ustedes como inversionistas, ¿sí? Entonces la tasa de interés, vamos a estar hablando de tasa de corte de capital, perdón, vamos a estar hablando de que va a estar alrededor de un 42%, 40% en este caso. Es una tasa muy alta porque tenemos una inflación alta. Entonces, como mínimo tiene que ser el monto de la inflación. Menos de eso no tiene que ser. Ustedes van a ver que van a tener que hacer una inversión inicial. Es decir, ¿qué es la inversión inicial? Todo proyecto requiere que nosotros compremos ciertos elementos, maquinarias, equipos, antes de comenzar con el proyecto. O sea, elementos que son necesarios que tengamos para poder recién comenzar con el proyecto, ¿sí?
Ustedes, por ejemplo, van a tener en algunos casos que tengan los invernaderos, va a ser la compra de los primeros plantines, va a ser, no sé, el hierro, va a ser la chapa, van a ser los tachos en el caso de los chicos que necesitan los fertilizantes, van a ser los primeros, no sé, abonos, todo eso va a estar dentro de inversión inicial. ¿Ustedes tienen dudas con los elementos que han puesto dentro de inversión inicial? Por ahora no, profe. A lo mejor nos surge alguna más adelante. ¿Hay alguno que tenga, no sé si esto es un costo, no sé si es una inversión inicial, no sé si ponerlo o no ponerlo? ¿Hay alguno que tenga esa duda? Por ahora no, profe. ¿No? La inversión inicial sería, profe, el gasto que se hace una sola vez, que no se Una vuelve. única vez, exactamente. Bien. Se realiza una única vez en el año 0, o sea, antes de comenzar el proyecto. Perfecto. Bueno, cuando ustedes vayan pensando en su proyecto mientras que yo voy hablando, entonces ustedes me van preguntando si es una inversión o no es una inversión. Después vamos a ver qué otro elemento que forma parte del flujo de fondo es la depreciación y la amortización. Profe, ¿Sí? por ejemplo, que dice que es un gasto que yo hago antes de comenzar el proyecto. Si yo me estoqueo con algún insumo, por más que lo haya hecho antes de comenzar el proyecto, sigue sin ser inversión inicial, ¿verdad? ¿Qué insumo es, por ejemplo? No sé, por ejemplo, nosotros que vamos a usar la extrusadora, me estoqueo con pellets de plástico. No, claro, va Entonces, a ser los pellets de plástico necesarios para comenzar. El resto de pellets no entran, no forman parte de la inversión inicial. bien. ¿Los necesarios para comenzar? Sí. Bien. Vas a ver que después en el flujo de fondo hay una especie de reinversión, es decir, aquellos elementos que debido a su uso se han gastado y yo los voy a reinvertir, se vuelven a colocar en el año que sean. Supongamos, yo no sé, por decirles un caso que se me ocurre, compro palas. En el año número 0 compré 4 palas. Al cabo del año número 2, las palas ya no van a estar lindas, o capaz que no estén lindas las 4, estén lindas 2. Entonces voy a reinvertir 2 palas más. En el año número 2 coloco las palas nuevamente como una inversión, ¿entienden? Cuando uses los elementos de la extrusadora de nuevo, porque los vas a volver a necesitar, ahí los colocas en el año en que los volvás a necesitar. ¿Sí? Bien. ¿Alguno escuché que dijo profe ahí mientras que yo estaba hablando? Sí, profe, yo. Sí. En el caso, por ejemplo, nuestro, que hay algunas cosas que quizás vamos a reutilizar. Bien. Que le vamos a quitar quizás, no sé, a la parte de los firlos, un problema para ellos ambiental como el tema del guano, y lo vamos a ocupar nosotros. ¿Eso cuenta como una inversión inicial o cómo lo locamos a eso? ¿Ustedes eso tiene un costo para ustedes? En realidad no, el único costo que vamos a tener va a ser el del combustible. Traslado, el de traslado. Bueno, entonces coloquen en los filtros el traslado. El precio del traslado, coloquen solamente. Únicamente. Y claro, ustedes tienen que colocar lo que realmente les ha costado. Si les cobran en los filtros por extraer el material, ponen eso. Si solo les cobran por el traslado, solo el costo del traslado. Bien. ¿Y cómo lo especificamos en el tema del proyecto? Eso lo especifican en el Word, porque todo esto tiene que estar fundamentado con Word. Bien. Ustedes, por ejemplo, van a decir inversión inicial como título. Acá se consideran todos los elementos o materiales necesarios para comenzar con la ejecución del proyecto. Teoría, ¿no es cierto? Vamos con la teoría. En nuestro caso van a ser, abono de guano de vaca, tachos de tantos litros, mineral XX. Bueno, el abono de vaca nos lo dan gratis en el matadero ubicado en la zona de Rawson.
el traslado de la zona de Rawson a la zona de Pocito, que es donde va a estar nuestro galpón, es de tantos pesos. Perfecto. Entonces, uno se fundamenta los números que vienen después en el Excel, ¿sí? Todo esto tiene que ir con teoría previa. O sea, teoría a la par. Bien. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, entonces sigamos con otro término que ustedes van a utilizar y van a ver qué les pasa a su proyecto, que es la depreciación y la amortización. ¿Qué es esto? Es la pérdida del valor del bien. Es solo los efectos contables. La depreciación es para los bienes materiales, tangibles, y la amortización es para todo lo que serían servicios, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, yo voy a comprar un software, voy a comprar una patente, voy a comprar algo así, yo lo amortizo, porque no es algo tangible, ¿sí? No es un bien por sí mismo. Es algo intangible. En cambio, yo digo, bueno, voy no sé, a comprar un tractor, los bienes en sí mismos se deprecian, ¿sí? O sea, voy a tener un autito, voy a tener un autito, ay, miren que el fino de mí. Perdón, chicos. Bueno, el tema de lo que le estaba diciendo, volviendo a hablar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo un auto, digo un tractor, digo un galpón, una herramienta, eso se deprecia, ¿sí? Porque son bienes tangibles. Este es un cuadro que ustedes lo van a encontrar por internet sin problema, en donde van a ver los tipos estos tipos de bienes tangibles que se deprecian y el valor contable de acuerdo a lo que se establece, eso es contablemente, son estándares, no tienen nada para equivocarse. Van a ver que el terreno es el único que no se deprecia, porque al contrario de lo que pasa con el resto de los bienes, el terreno siempre aumenta el valor, nunca disminuye, ¿sí? El inmueble vamos a decir que es un 2% anual porque dura 50 años, las herramientas son 2 años, entonces se deprecian en dos veces, las instalaciones, dependiendo de lo que estamos hablando de computadoras y demás, como las maquinarias, son 10 años, entonces un 10% anual, los materiales de oficina 5 años y los rodados 5 años. Esto no quiere decir que al cabo del número 5 ya mi auto no sirva más y no siga funcionando. ¿Qué significa? Que contablemente ya se desgastó. Es solo los efectos contables. ¿Vamos? ¿Así? ¿Sigo avanzando? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos con, que yo les decía, que ya creo que también se los explicó Javier en la clase pasada, el VAN y el TIR, que son los dos indicadores con los cuales vamos a evaluar los proyectos de inversión. ¿Qué es el valor actual neto? El valor actual neto es traer a fechas de hoy todos los futuros ingresos que voy a tener en mi proyecto. Es decir, yo todos los futuros ingresos que voy a tener del año 1 al año 10, supongamos, los traigo a hoy y veo qué monto es el que yo voy a ganar en pesos hoy día si yo invierto esta cantidad que va a estar definida por la inversión inicial. Si el VAN es mayor a 0, yo acepto mi proyecto. ¿Entienden lo que es el VAN? Yo traigo todos los futuros ingresos que voy a tener a hoy día y digo, bueno, hoy yo por invertir 50 pesos voy a ganar 500. Entonces me conviene, ¿sí? Realizar el proyecto. Eso significa el VAN y se mide en pesos, en moneda. Mientras que el TIR no, se mide en porcentaje.
No se mide en plata, se mide en porcentaje. ¿Y qué es el TIR? Es la tasa máxima de rendimiento de mi proyecto. Así como la tasa de corte era la tasa mínima de mi rendimiento, que yo espero que me rinda el proyecto, el TIR es la tasa máxima que me va a rendir el proyecto, ¿sí? Yo por eso lo comparo con el TIR. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Y el último indicador es el periodo de recuperación, que es el menos sensible, ese se los explico, pero no se los pedimos que lo elaboren, que es en cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión inicial. O sea, cuántos años a mí me demora en recuperar lo que yo invertí el día de hoy, en mi año cero. ¿Sí? ¿Cuántos años hay? Bueno, ahora les voy a mostrar un flujo de fondo y para que ustedes vean. Y vayan pensando en sus proyectos. Yo necesito que ustedes tengan los ingresos por venta. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que vamos a tener una demanda, un cliente objetivo? O sea, no vamos a venderle a toda la demanda insatisfecha, le vamos a vender un porcentaje de esa demanda insatisfecha. Entonces ustedes ya en sus proyectos deberían tener cuál es la demanda insatisfecha a la que nosotros vamos a apuntar. No a toda la demanda insatisfecha, sino al segmento que vamos a apuntar. ¿Y a qué precio vamos a vender nuestro producto? Porque entonces ustedes ahora me van a poner en el Word, siguiendo hablando, van a poner inversión inicial, van a explicar qué es la inversión inicial, van a explicar cuál es la inversión inicial para sus proyectos, me van a poner precio de venta o demanda, mejor dicho, van a poner cuál es la demanda insatisfecha que ustedes han descubierto, cuál es la demanda insatisfecha objetivo de ustedes, cuál es el precio que han establecido y por qué lo han establecido, en base a qué, si hay otros competidores con los cuales se han basado, qué referencia tienen para colocar ese precio. Entonces ahí me van a hacer un cuadrito que diga qué ingresos van a tener en todo su flujo de fondos, ¿sí? Lo mismo me van a hacer con los costos. Ustedes me van a poner qué es un costo, ¿sí? ¿Qué es un costo fijo? ¿Qué es un costo variable? ¿Y cuáles son sus costos fijos y sus costos variables? Fundamentándolos. Es decir, bueno, yo tengo como costo fijo, no sé, el capataz, la luz, que siempre la voy a pagar y bueno, va a ser más o menos el mismo, bueno, o sea, y como costo variable, y bueno, van a ser los fertilizantes, porque no es lo mismo producir, no sé, tantas hectáreas que el doble, o van a ser, bueno, los cosechadores, ¿sí? Esos son sus costos variables. Entonces acá vamos a estar compuestos por los ingresos por venta, que es eso que yo les decía, de las ventas, el precio por las cantidades vendidas, los egresos que van a estar compuestos por los costos fijos y los costos variables, acá está mejor explicado. Después siguen las depreciaciones también restando. Ustedes van a ver que hasta ahora el único positivo son los ingresos, después todo lo demás resta. ¿Y por qué restan las depreciaciones? Las depreciaciones restan a solo los fines contables para que ustedes paguen menos impuesto a las ganancias, ¿sí? Ustedes, al restar las depreciaciones y las amortizaciones, el monto de utilidad o el monto de beneficio va a ser menor. Entonces, cuando calculen el impuesto, va a ser un monto menor y van a pagar menos impuestos. Ya el interés por préstamo ya se los explico, así que hagan como que no está. Ahí van a tener las utilidades antes de impuestos, los impuestos propiamente dichos, que va a ser el impuesto a las ganancias, la utilidad después de impuestos, después sumo las depreciaciones, porque yo solamente resté las depreciaciones a solo los efectos impositivos de pagar menos impuesto a las ganancias, y eso me va a quedar. El valor residual no se los vamos a pedir, pero se los explico qué es. El valor residual es el importe que me queda a mí luego de
trabajar todo mi proyecto y venderlo. Es decir, yo digo, bueno, yo voy a tener una vid que me va a durar 10 años, al cabo del año número 10 voy a dejar de tener vid, voy a empezar a cosechar melones. Entonces voy a vender mi plantación. ¿A cuánto lo voy a vender? Y voy a vender el parral, voy a vender la tierra, voy a vender quizás el tractor que me compré, el galpón que tengo de depósito. Y todo eso entra como un ingreso a mi proyecto porque es una venta que yo hago. Entonces suma en el último año como un valor residual. ¿Van hasta ahí? ¿Voy muy rápido? Vamos bien, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ya se lo voy a explicar con un Excel para que lo entiendan mejor. Y el análisis de sensibilidad es decir, someter a mi proyecto a variables que van a hacer que cambie la rentabilidad del proyecto. ¿Cuáles son esas variables? Son las variables que hacen sensible al proyecto. Que lo hagan sensible en un proyecto no significa que sea en el otro. Supongamos, yo digo ahora, bueno, en mi proyecto, ¿qué variable es sensible? En mi proyecto, por ejemplo, ¿qué variable es sensible? Yo digo, bueno, el tipo de cambio del dólar para ciertos proyectos es más sensible que para el otro. Entonces yo someto mi proyecto a variables que me los van a modificar, variables positivas y negativas. Es decir, digo, mira, mi demanda objetivo era de un 3%, ahora voy a vender más, no voy a vender a tan poquitas personas, voy a vender más. Entonces eso me va a modificar mi flujo de fondos positivamente. ¿En cuánto? Me lo van a decir ustedes. Y después digo, ay no, realmente la luz es una variable muy importante para mi proyecto, porque si me aumenta la luz, todo mi proyecto está alrededor de la tarifa de la luz y si no logro la subvención, me aumenta, me van a aumentar mucho los costos. La someto a esa variable al proyecto y veo cómo me impacta. El tipo de cambio del dólar, que es lo que les decía. Compro insumos en dólar. Si el dólar en lugar de valer 200 pesos me vale 2.40, uy, ¿cómo me afecta el proyecto? ¿Bien o mal? ¿Qué pasa? Esos son análisis de sensibilidad que se realizan al proyecto. Ahora vamos con el flujo de fondo y les voy explicando todos los cuadros que ustedes tienen que tener en el Excel. El primer cuadro que tienen que tener, que es el que les dije, que es el de la inversión inicial. Este es un proyecto de hacer alcaparras que había hecho un tipo de proyecto, en donde yo, por ejemplo, tengo el terreno, digo que son 3 hectáreas de terreno que voy a necesitar, a 20.000 pesos la hectárea, voy a necesitar 60.000 pesos. La construcción de un galpón de 15 por 15 me sale 250 pesos el metro cuadrado, son 56.000 pesos. ¿Ahí qué de precio? ¿El terreno? No, porque dijimos que el terreno no se deprecia. De precio, el galpón. Como es una construcción, dijimos que era 50 años, entonces era un 0,02%. ¿Vamos, chicos, ahí? Chicos, ¿están? Sí, profe. Sí, Sí, ¿vamos bien? sí, nada más que se ve muy chiquitito. No se puede agrandar un poquito más. A ver. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, sí, ¿Ahí lo ven mejor? sí, profe. Yo no sé por qué tengo como abiertas 50.000 ventanas, pero bueno. Este es el proyecto que yo puse. Después tengo, bueno, plantines, que dije que voy a necesitar 4.800 por hectárea, al cabo de 3 hectáreas. Van a ser, 1.600 por hectárea, al cabo de 3 hectáreas son 4.800. Me sale $2 cada plantín, son 56.000 pesos.
Después voy a tener el servicio de arancel, de arado y cincel, la preparación del suelo. Todas las inversiones que ustedes vayan a necesitar para antes de comenzar el proyecto. Las van colocando en un cuadro que se va a llamar inversión inicial, ¿sí? En el año 0. Ustedes piensen qué van a poner en ese cuadro. ¿Alguno tiene una duda de qué poner ahí? Por ahora nosotros no, profe. No, profe, por ahora no. Después vamos a seguir con el cuadro de costos. Este es el cuadro de costos variables. La mano de obra para la cosecha, la mano de obra para el lavado y seleccionado de la alcaparra, la sal y vinagre, los bidones, los canastos. Y un ítem que yo siempre pongo que se llama imprevisto, que es todos aquellos ítems que yo no estoy contemplando porque no me estaría dando cuenta que van a pasar y pueden llegar a pasar, ¿sí? Entonces yo puse un 5% de todos los costos variables anteriores, o sea, el 5% de todos estos elementos anteriores. Y eso yo lo voy a tener del año 1 al año 10. ¿Sí? Después voy a tener los costos fijos. El capataz, las herramientas. Acá es lo que yo le decía. Yo tengo herramientas en el año 1 y vuelvo a tener herramientas de reinversión en el año 5. Herbicida, bueno, no sé, hidráulica, la energía. Y eso todo me forman los costos fijos y los costos variables. Acá tengo los costos variables, acá tengo los costos fijos y eso me suman los costos totales. Ese es el segundo cuadro que tendrían que tener ustedes. ¿Tienen alguna duda sobre algún gasto, si es costo fijo o costo variable? No, profe. No, todos saben, ¿lo tienen claro cuáles son fijos y cuáles son variables? Por ahora sí. Bueno. Seguimos ahora con las depreciaciones, es decir, todos aquellos bienes, como yo les dije, que van a perder el valor solo a los efectos contables. Por ejemplo, tenemos el galpón, la plantación, las oficinas, las maquinarias, las herramientas, el porcentaje de depreciación y en base a eso la cantidad de años que se deprecian. Ustedes van a ver que el galpón, como se deprecia un 2%, lo voy a tener todos los años porque son 50 años. Mientras que la oficina se deprecia en 5 años porque es un 20% solamente, ¿sí? Y, por ejemplo, las maquinarias, un 10%. Entonces, todo del año 1 al año 10. Las herramientas, un 50%. Entonces, solamente la voy a tener 2 años. ¿Sí? Ese Profe, sería... en oficinas se cuenta, o sea, cuenta computadoras, impresoras, todo eso. Claro, exactamente. El escritorio y demás si van a comprar. Si van a comprar escritorio y todo eso, también va ahí. Vamos. El valor de desecho no se los voy a explicar. Y así les va a quedar su flujo de fondo. Lo voy a agrandar para que lo vean mejor. A ver, espérenme que lo agrando un poquito más para que lo vean mejor. Bueno, entonces, a ver. Así les va a quedar su flujo de fondo. Primero vamos a tener la producción, o sea, las cantidades que ustedes van a vender, no en plata, sino en cantidad, en unidades. Yo acá digo que van a ser, el primer año van a ser 480 por hectárea, entonces al cabo de 3 hectáreas son 1.440, después van a ser 1.600 por hectárea y así.
ustedes van poniendo qué cantidades van a vender por año. Luego lo multiplican por el precio que ustedes van a poner y ahí van a tener propiamente las ventas en positivo. ¿Sí? Ahí van a tener todas las ventas en positivo. Después van a tener los costos variables, que lo que yo les sugiero es que ustedes no tipeen todos los datos, sino que los vinculen al cuadro que habían hecho antes. Por ejemplo, ustedes tienen las ventas, no va a ser ahí la cantidad que está acá arriba por el precio de venta que está ahí determinado. Entonces, ustedes el día de mañana dicen, el precio de venta ya no va a ser más 21,20, va a ser 25, solamente cambian este valor y se les cambian todos los valores, ¿entienden? No tienen que estar cambiando uno por uno y acordándose en dónde han cambiado y en dónde no han cambiado. ¿Saben cómo hacer para fijar así con este signo pesos las celdas que quieren que no se muevan? ¿Lo saben hacer? Con el F4, el F5 era. El F4. El F4. Si no le sale con el F4, simplemente le ponen un signo pesos adelante de la letra y adelante del número. Miren cómo está acá. Pesos, letra, pesos, número. ¿Esto qué significa? Pesos, letra, que no se va a mover la columna. Pesos, números, que no se va a mover la fila. Entonces, que esa celda en particular va a quedar estática, va a quedar fija. ¿Sí? Entonces yo la multiplico las cantidades por esa celda fija en esta primera celda y después lo arrastro para allá y solito el Excel me lo acomoda sin tener necesidad de hacerlo uno por uno. Entonces yo el día de mañana, en lugar de poner 21,20, pongo, no sé, ahora por ejemplo el dólar ya no está más a 4 pesos, está a 191. Solo me cambia todo, ¿entienden? Sin necesidad de yo estar manualmente cambiando uno por uno cada uno de los ítems. ¿Bien? ¿Van bien ahí? ¿Entienden bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo mismo con los costos fijos y los costos variables. Ustedes tienen un cuadro de costos que está hecho acá. Entonces, no tienen que volver a poner los valores manualmente. Directamente los vinculan al cuadro de costos y solo después, cuando cambien los costos, se va a cambiar en todos los flujos de fondo. Los costos variables, como es un costo, como es una erogación, están negativos. Entonces ponen el símbolo menos, van al cuadro de costos, tocan el cuadro de costos variable en el año 1, ponen Enter y se colocan ahí, lo arrastran todo para allá y solito el Excel hace lo mismo, arrastra. Entonces yo digo, bueno, en realidad en la mano de obra para la cosecha no voy a necesitar 5 empleados, voy a necesitar 4 empleados, solo se cambia acá y solo se cambia acá, sin tener que yo necesidad de cambiarlo y acordarme que lo cambié en todo mi flujo de fondo que tengo que hacer. ¿Entienden cómo es? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ahora vamos con los gastos de venta. Es un concepto que yo les sugiero que pongan, que son, por ejemplo, para todos aquellos gastos que ustedes no han contemplado, como el papel de la impresora, no sé, el tóner que van a renovar, las lapiceras, la línea de teléfono quizá. Entonces, ¿qué digo yo que van a hacer? Un 3% de las ventas. Un 3% de mi valor que está acá en ventas, ¿sí? Como gastos administrativos están los honorarios que ustedes pretenden cobrar todos los meses. Y después vamos ahora a poner el cuadro que está en depreciación, que es este que está acá. Y el cuadro de amortización, que es el que estaba también, bueno, yo tengo amortización en este ejemplo que les doy, ustedes puede que no tengan. Ahora les voy a decir una cosa. Acá este ejercicio está calculado como si yo pusiera impuesto a las ganancias. ¿Qué significa contablemente impuesto a las ganancias?
quiere decir que yo soy una empresa, una sociedad, una SAS, una SRL, una SA. Pero si ustedes están comenzando, ustedes pueden ser monotributistas. Entonces, que el monotributo es un impuesto simplificado. No van a pagar IVA, ganancia, bienes personales, sino con el pago del monotributo, ustedes pagan todos los impuestos en forma simplificada. Yo les sugiero que ustedes hagan el proyecto poniendo que van a ser uno de los miembros del grupo monotributista. Entonces, ustedes explican esto en la teoría y dicen, dado que vamos a ser monotributistas, que es un impuesto simplificado, en donde con un monto que ustedes van a calcular de acuerdo a las cantidades vendidas, lo más probable es que sea la categoría A, la categoría más baja, digan, bueno, se paga X monto, no se va a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, este ítem de impuesto a las ganancias ya dejaría de estar, si ustedes son monotributistas. ¿Entienden? ¿Ingresos brutos también va incluido en el monotributo? En San Juan, sí. Cuando uno paga monotributo, paga ingresos brutos, pero está discriminado. O sea, está el monto de monotributo y abajo el monto de ingresos brutos. Ustedes acá tienen que poner los dos, monotributo e ingresos brutos. Si bien se paga en la misma boleta, está discriminado. ¿Bien? Bien. Entonces lo ponen acá, como un gasto más. Y explican por qué han elegido el monotributo. Entonces, las depreciaciones y las amortizaciones que las puse restando acá, las pongo sumando acá. ¿Bien? Porque era solo los efectos de pagar menos impuesto a las ganancias. Ustedes impuesto a las ganancias, si son monotributistas, no van a pagar. Eso va a ser del año 1 al año 10 en este proyecto. En el caso de ustedes puede ser hasta el año 5, puede ser hasta el año que ustedes establezcan, ¿sí? El tema de, si son plantaciones, yo les sugiero hasta el año 10. Si son quizás, como está el chico de los fertilizantes, hagámoslo hasta el año 5. El tema del riego, yo también lo haría hasta el año 5. ¿Entienden? Bueno, ahí ustedes van viendo. En el año 0 es lo que ponemos como inversión inicial. Todos aquellos ítems que pusieron acá como inversión inicial van ahí. Es decir, y todos en negativo, porque ¿qué significó para ustedes? Una erogación, un gasto, ¿sí? Entonces van todos en negativo en el año 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Y acá en este ejemplo está el valor de desecho, que es lo que les expliqué, o sea, el valor al que yo vendo mi proyecto cuando ya digo, yo no lo voy a hacer más, ya terminé, me voy a dedicar a otra cosa. Yo lo vendo en mi proyecto, entonces entra esa plata en el último año como positivo. Eso no se los pido a ustedes, pero se los explico. Ahora vamos a calcular el BAN y el TIR. Primero es la tasa de corte, que en este caso era un 14, ahora ustedes van a estar empezando en la tasa de la inflación como mínimo, que es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y ahora vamos a calcular el BAN y el TIR. Hay fórmulas en el Excel donde se calcula el BAN y el TIR, van directamente, no sé si ya lo han hecho en Excel alguna vez el cálculo del BAN y el TIR. Sí, lo hicimos la clase pasada. Bien. ¿En Excel lo han hecho ustedes? Claro, en el Excel lo hicimos. Bueno, entonces van ahí a la función de fórmula. En mi computadora se llama BNA, pero bueno, cada uno tiene se llama distinto, no en todas se llama exactamente igual. Ponen aceptar. En tasa tocan la celda de la tasa que a ustedes han elegido como tasa de corte. La tasa de corte que elijan la tienen que justificar, o sea, no, tienen que decir por qué eligieron esa tasa de corte y no eligieron otra tasa de corte, ¿sí? Todo se justifica. Y en el valor va desde el año 1 hasta el año 10, en este caso,
y luego coloco aceptar. Me entro dentro de la fórmula, pongo más porque el valor de la inversión inicial está restando, toco el valor de la inversión inicial y ese es mi BAN. O sea, ¿qué significa esto? Significa que yo por hoy invertir 192.000 pesos, voy a ganar 361.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que significa ese monto. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿tienen duda cómo calcular el BAN? No, profe. Bueno, nos vamos con el TIR. El TIR es muy similar, nada más que en valores va desde el año 0 al año 10. Y en estimar coloco mi tasa y ahí pongo aceptar. Que me da un 31, yo siempre les sugiero que pongan 2 decimales con 31%, ¿sí? Siempre trabajen con 2 decimales en todos. En todos trabajen con 2 decimales. ¿Esto qué significa? Que yo le pedí al proyecto un 14% y el proyecto me dio un 31%. Entonces, que mi proyecto realmente es rentable. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hago yo con un MAN positivo y un TIR mayor a la tasa de corte? Ejecuto el proyecto. Digo, sí, sí lo voy a hacer el proyecto. Es conveniente. Conviene hacerlo. Y el tiempo de recupero, que es lo que les dije que no les vamos a evaluar, pero se los explico para que lo entiendan, es el tiempo que yo me demoro en recuperar la inversión inicial. Es decir, yo los 192.000, no sé si llegan a mirar acá que se ve la suma, este que está acá marcándoles con el cursor, ¿lo ven? Esa suma de ahí, ¿la ven? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué significa? Que yo en el primer año voy a deber 235.000 pesos, o sea, todavía no recupero nada. En el segundo año, peor, voy a deber 242.000 pesos. Peor, voy perdiendo plata. En el tercer año voy a deber 180.000 pesos. Sigo debiendo plata. En el cuarto año voy a deber 100.000 pesos y ya en el quinto año recuperé la inversión y es más, gano 67.000 pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo en recuperar la inversión me demoro 4 años y X meses en recuperar mi inversión. ¿Entienden? Sí, profe. Sí. Bueno, eso no se los voy a pedir, pero se los quería explicar para que ustedes lo entendieran. Ese es el primer flujo de fondo que ustedes tienen que realizar. Lo que tienen que realizar son 4 flujos de fondo. Este es el primero. El segundo flujo de fondo es pidiendo un préstamo de esos que ustedes estuvieron analizando en la clase pasada que iban a pedir. Cuando ustedes piden un préstamo al flujo de fondo anterior, se le agregan 3 ítems más. El primer ítem es el interés del préstamo. Luego de las depreciaciones va el ítem de interés del préstamo, ¿sí? Luego se le agrega el ítem amortización del préstamo. Y por último se agrega el ítem préstamo en positivo en el año número 0. Ahora se los explico. En el año número 0 se agrega el ítem préstamo. ¿Por qué? En positivo. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero decir? Que yo en lugar de tener que tener disponibilidad de 192.000 pesos, voy a tener que tener disponibilidad de 134.000 pesos, porque 57.000 pesos me los va a prestar a mí el banco. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, ¿Me siguen, chicos?
Sí, profe. Bueno, ahora vamos con el otro ítem. El interés del préstamo yo voy a decir que es un 15% anual. Ustedes acá van a ver el sistema francés y van a calcular por el sistema francés el préstamo. El sistema francés es el sistema que ustedes dicen que siempre van a pagar el mismo capital al banco, nada más que en un principio van a pagar más interés y menos amortización del préstamo, y al cabo de que pase el tiempo va a ser al revés. Van a pagar más amortización del préstamo y menos interés. Acá ustedes van a ver que siempre van a estar pagando, no, esto está mal calculado. La amortización esto está mal calculado acá en el Excel. Acá lo que ustedes van a tener en el sistema francés, que es el sistema que ustedes van a ver, van a tener al principio más intereses y menos capital. Y a medida que pasan los tiempos van a tener más capital y menos intereses por pagar. Si quieren, cuando ustedes me muestren cómo son las fuentes de financiamiento que van a elegir, juntos hacemos lo de el préstamo. Ustedes dejen puesto ahí las 3 filas que tienen que tener, que es la del interés del préstamo, que es la de la amortización del préstamo y es la del valor propiamente dicho del préstamo. Y juntos hacemos en cada caso el tema del sistema francés y se los explico bien. ¿Les parece? Bueno, profe. Y por último, van a tener que hacer 2 flujos de fondo más. Uno donde varíe una variable positivamente y otro donde varíe una de las variables negativamente. Es decir, ¿cuál puede ser la variable positiva? Por ejemplo, el precio, que en lugar de valer 21 pesos, valga, como les dije, no sé, 25 pesos. Entonces yo cambio este valor, y solo se me va a variar todo el flujo de fondo. Y digo, ¿es rentable? ¿No es rentable? ¿Por qué? Y vuelvo a evaluar. Y hago lo mismo después con una variable negativa. Es decir, vamos a la parte de costo. Bueno, yo no sé, la luz. La luz no va a valer 2.040 pesos, va a valer 5.000 pesos, supongamos. ¿Qué pasa? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Por qué? O me aumentan mucho el costo de los fertilizantes. ¿Cómo me afecta en mi proyecto? ¿Sí? Volver a reevaluar el proyecto con alguna variable positiva y con alguna variable negativa. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces ustedes tienen que tener 4 flujos de fondo en su proyecto y en cada flujo de fondo poner su conclusión. El VAN es positivo, el TIR es mayor a 0, conviene hacer el proyecto por esto y esto. Y lo mismo con cada uno de los flujos de fondo. ¿Se entendió? You are now unmuted. Sí, profe. ¿Tienen dudas en relación a los datos que ustedes han podido obtener? Por ahora no, Profe, una profe. consulta. Sí, sí, sí. El Excel que está explicando el ejemplo, ¿lo va a subir al campus para tenerlo más o menos de guía? ¿Sí? ¿Quieren que lo suban? Lo subo, no hay problema. Sí, para que más o menos nos podamos guiar con las variables y no nos saltemos ninguno de los pasos. Perfecto, perfecto. Se lo subo y ustedes lo tienen de guía para hacer su flujo de fondo. ¿Les parece? Bueno, profe, Buenísimo. gracias. Bueno, eso es lo que tienen que tener listo para la clase que viene. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Alguno ha podido avanzar más con la teoría de todo lo que va hasta ahora?
¿Han podido avanzar con la El- tecnología? En el Word, profe, Sí. No, nosotros nosotros hemos subido un par de, dos correcciones, creo, del Word al campus. No sé eso cómo es la Buenísimo. evolución que nos hace. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahora las corrijo, te las marco y las vuelvo a subir. Bueno, profe, cualquier duda que tengamos sobre el tema, necesitemos consulta por el Sí, grupo de sí, WhatsApp. obvio. Me escriben eso sin ningún tipo de problema. Bien, gracias, profe. Eso me escriben sin problema, chicos. Bueno, si no tienen más dudas, Profe, sí. la semana que viene tenemos gestión virtual. ¿La clase con usted cómo va a ser? Ah, ¿ustedes tienen virtual la semana que viene? Sí. Bueno, les propongo una cosa. Trabajen hasta el lunes de la semana que viene. En el horario de clase, ¿a qué hora tienen clase virtual ustedes la semana que viene? Y sobre las 9, me supongo, en el horario normal de En el cursar. horario- 9 a 12:30, seguro. Bien. Y después de ahí, más o menos, ¿a qué hora se desocupan? ¿Me está hablando del día martes, profe? Sí. Y después de ese horario ya quedamos libres, como a la 1, más o menos, medianamente. A la 1 quedan libres. Sí. No, yo para adelantar la clase, para ponerla en la mañana, si ustedes quieren. Pero bueno, no sé si se desocupan en la mañana y si quieren lo podemos hacer en la mañana. Yo por mí no tengo problema. ¿Le avisamos entonces? Y bueno, me avisan y podríamos tener la clase en la mañana. Bueno, así se desocupan temprano. Bueno. Lo que yo les pido es que ustedes trabajen sobre estos Excel, ¿sí? Hasta el lunes me manden todo vía mail, yo los voy mirando con Javier y entonces el martes lo que tenemos ya más bien una clase de consulta sobre las dudas que vayan teniendo. Bueno, profe. Bueno, profe. ¿Les parece? Sí, sí. Sí, sí. Así vamos. Sí, profe. Así vamos, bueno, avanzando y ya terminando el tema de eso, de definir los Excel, que es lo que más se van a quedar estancados hoy por hoy. Avancen en toda la teoría, avancen en todos los Excel, por lo menos si quieren hasta el flujo de fondo, que solo le quede el flujo de fondo por si tienen alguna duda que quieren que miremos juntos. Y en la clase como de consulta sería, que no es consulta, bueno, lo vemos. ¿Les parece? Bueno, profe, dele. Bueno, profe. Buenísimo, profe. You are now unmuted. Entonces, bueno, y si You are now ustedes muted. pueden que la tengamos más temprano a la clase, o sea, a la mañana, por mí no hay problema y bueno, y ustedes tienen la tarde libre para sus actividades. El mismo martes a la mañana, dice profe. Sí, el mismo martes. Si ustedes Tenemos la terminan- clase virtual ese día. De Claro, por gestión. eso les digo, no sé hasta qué hora tienen la clase de gestión. Si se desocupan antes, podemos tener nosotros la clase más temprano. Si se desocupan bien. antes. Bien, bien. Entonces, si se desocupan a las 11, podemos tener la clase a las 11. Bueno, el martes cuando empecemos la clase de gestión le preguntamos a la profe más o menos cuánto puede llegar a durar la clase y le avisamos temprano. Perfecto, perfecto. Si pueden hacer eso, mejor. Entonces ya, bueno, nos vamos preparando con el otro 12, con Javier, y
para corregir las dudas, capaz que nos dividamos los grupos y podamos ir directamente a las dudas puntuales de la realización de los Excel. ¿Les parece? El flujo de fondo. Sí, profe, quedamos así. Sí, profe. Entonces la Sí, tarea, profe. la tarea hasta el lunes que viene es hacer todos los cuadros hasta antes del flujo de fondo. El flujo de fondo, dejarlo así el bosquejo. Esa es la tarea para el martes que viene. Hasta el martes que viene. Bueno, profe. ¿Sí? Sí, profe, no hay problema. Bueno, chicos. Entonces quedamos así. Si Dios quiere, ustedes me dicen y nos juntamos, no sé, tipo 11 o bueno, ustedes me van diciendo. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Buenísimo, profe. Bueno, chicos. chicos. Listo, gracias, profe. Me avisan. You are now Listo. muted. Chao, chao, chicos. Chao, Chao, profe. Chao, profe. profe, hasta luego. You are now unmuted. You are now Chao. muted.